sustancias que van a aliviar el dolor. Y luego también hasta cierta sensación de recompensa y de placer. También estas endorfinas estimulan la secreción de prolactina, que, como su nombre lo indica, recordarán ustedes, es la hormona que hace que se produzca la leche, en los lactocitos, en las células lácteas. Y además también estimula la maduración hormonal, la última fase de maduración hormonal. Seguramente, no sé, a veces uno interpreta la naturaleza porque no sé, el recién nacido para alimentarse tiene que coordinar bien la succión, la reducción y la respiración, porque si no, pues de repente se acumula, se sube la vía respiratoria, entonces estimula la maduración hormonal. Las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, recién se van a producir en el exclusivo. Y ahí son las responsables de varias funciones. Una de ellas es que llevan la sangre al cerebro, ¿no? O sea, para tratar de, como hay contracciones y hasta cierto punto, incluso en el estado normal, hay aplazamiento de algunos vasos, hasta accidente, en fin. Pero peor todavía es que hay ya una depresión por falta de oxígeno, pero la adrenalina se encarga de mandar oxígeno al cerebro. Pero además, la noradrenalina, además se encarga de que el recién nacido y la madre también estén alertas. Yo no sé si ustedes han visto un parto, pero por lo menos han visto la foto que puse al principio, que acaba de nacer el bebé y está mirando a la mamá. Fotos que vean de que recién nacido y cuando vayan a los hospitales y vean los partos, hay oportunidad de que los jóvenes recién nacidos tengan un momento de ese contacto visual con la mamá y está alerta. Y la mamá, a pesar de que está horas con dolores, está alerta también. O sea, hay esa preparación de la naturaleza para que haya interacción entre la madre y el recién nacido. ¿Ya? Entonces, estas catecolaminas se encargan de la salida fetal, y del estado de alerta de la madre y del bebé. Además, también tienen que ver con la memoria. Parece que hay una memoria emocional. No recordamos exactamente lo mejor, yo no sé, por lo que me contaron también así, pero no me acuerdo, ¿no? Y ustedes tampoco se recordarán. Pero parece que hay una memoria emocional de cómo lo de la cual se encarga la nueva de la. Pero este balance hormonal que se produce en el trabajo es muy vulnerable. Vulnerable a lo que siente la mujer y a lo que siente la mujer es vulnerable a lo que pasa alrededor de ella. Entonces, ¿qué puede pasar? Depende de la forma como tenemos el parto. Pero el doctor Ram es un ginecólogo que habla de todo esto, le pone un ejemplo, una sierva que está en trabajo de parto. Y en general dice que los mamíferos, que no son seres humanos, tienen la estrategia para dar a luz en un sitio tranquilo. O sea, la sierva de ese trabajo de parto se abierta de la manada y se va al bosque, un sitio oscuro, tranquilo, ¿no? Que hace que la oxitocina aumente, ¿no? Porque están mirando los dos, supongamos, hay ahí alguien que la está viendo, ¿no? Entonces se va a sentir observada, la mujer con un parto donde está mucha gente, se siente observada, entonces ahí mismo se activa la neocórtex, o el susto, el miedo, las catecolaminas. Entonces baja la oxitocina. En este caso, la sierva del ejemplo del doctor Dani está esperando su trabajo de parto, su parto. Está con las contracciones. Y entonces, en este caso, no hay neonatólogo, no hay ginecólogo. Solo se atiende, ellas incluso se comen la placenta, está comiéndose el alma, los cubitos, ¿no? Está acicalando, lo lame, ¿ya? Y en este caso, los recién nacidos ya pueden caminar. Miren, una desventaja que tenemos nosotros dependemos de la obstetra, de la partera, ¿no? De que lleve donde quiera, como del neonatólogo que nos orienta. Entonces,
las complicaciones. O sea que probablemente hay intervenciones necesarias de emergencia que han sido provocadas por este tipo de atención mística. En cambio, si la paciente tiene otras condiciones, ¿no? Calor, tanto físico como emocional, de estar con su acompañante, puede ser su pareja, pero un acompañante de su elección, siente confianza en ella misma y siente confianza en la persona que la está atendiendo, hay intimidad en nuestra gente, hay silencio, una música que a ella le agrada, que se siente segura, hay lugar por lo menos que tiene medio peligroso y se relaja, entonces aumenta la oxitocina. Y eso hace que se produzcan las contracciones, mejor, las cosas salen más rápido, hay dolor, aumentan las endorfinas, siente alivio, incluso se produce la prolactina, todo lo mismo que son la batalla de la leche, el apego, y entonces el parto es un parto feliz. Entonces, según esto, ¿qué prácticas durante el trabajo del parto y el parto podrían ayudar a una buena transición a la vida extra? ¿Qué dicen ustedes? ¿Algún voluntario? ¿Qué podríamos hacer para que el parto haya algunas condiciones? Confianza, no te queda confianza, de repente tener que no haya mucha gente, dejar entrar al acompañante, todos ustedes se van a fijar a ver si lo hacen en los hospitales donde. Y todo eso está probado, incluso el acompañante, uno dice, es una cosa muy humana, ¿sabes? Es una actitud humana, confiar, ¿no? De buenas maneras, dejar que entrar a alguien que ella quiera que entre, pero le dé el apoyo emocional. Sin embargo, ya con trabajo está probado que con el acompañante de su confianza disminuye las complicaciones. Debería ser visto menos cesáreas, menos intervenciones como lo que se hace cada vez menos con el cónyuge, salvaje, ¿no? Mejores hábitats para los recién nacidos, mejor relación entre la madre y el bebé, o entre la madre y el padre cuando se tiene el bebé. Entonces, eso ya está probado con evidencias. Sin embargo, en algunos sitios no deja pasar. Entonces, debemos procurar un ambiente tranquilo y cálido para el parto, brindarle apoyo emocional, permitir una acompañante de su elección, dejarlo también en libertad de movimiento, puede traer esta echada y hay movimientos y posiciones, también a veces posiciones antárticas que quiere la mujer. Entonces, no la dejan sino echada con su suero, ya no se puede mover porque no puede moverse con la cabeza, está con el no sé qué significa que después del suelo se mueve la mujer con la vida, ¿no? Depende de la personal. No sé si ahora estarán ofreciendo ciertas limitaciones que pero generalmente las dejan en reposo básico. A veces incluso pasaba que llegaba una hora que ya había servido la primera comida y entonces pasaba su trabajo claro, su parto y ya no comía nada porque ya no iban a servir, ya no iban a servir especialmente. Después ya empezaron las obstetras a abordarle, la comida para producir la estimulación de determinados hospitales, producir la estimulación de la corteza cerebral incluso, en ese momento tampoco está recién haciendo la historia o repitiendo la historia porque tenemos ya la historia hecha y salvo que sea muy necesario, ¿no? Porque cada vez que le preguntamos algo a ella inmediatamente pone en funcionamiento la corteza cerebral para recordar una fecha, para decir su nombre, cuántos hijos tiene, y entonces eso inhibe, como hemos dicho, el cerebro límbico. Y por supuesto, evitar procedimientos medicamentos innecesarios, ¿no? Que no deberíamos disponerlos, pero la verdad es que en lugares donde hay que no sean de tercer nivel, no tienen que ver cuál es la situación, pero en clínicas donde tienen a la población que está con mejores recursos, hay 70 a 100% cesáreas. Entonces, así como dice la separata de la cultura de Sentir, hay que favorecer pues, un clima de confianza, seguridad, intimidad y respetar con la privacidad, la dignidad y la confidencialidad. Por ella misma, ¿no? Por la pareja, por la familia y también eso más cerca de la mamá
contando. Puede morir o puede incluso vivir, pero contando. Entonces, es importante que el personal esté capacitado. Y que haya una persona que se encargue del recién nacido, que no se encargue de todos, sino una persona para el recién nacido, una persona para la mamá, y esa persona que tenga un ayudante. Porque los dos se pueden poner mal, de repente la mamá se choca, y como se chocó la mamá, nace el bebé deprimido, y entonces a quién atiendo, no tengo que elegir. Entonces, no, una persona se encarga del bebé y otra de él. Ya para la formación avanzada, sí puede haber una persona cerca que llegue, ¿no? La persona que está ahí ha empezado la condición. La mayoría de los niños deprimidos se recuperan con las primeras medidas. El equipo también, ¿no? Todo lo que necesite el bebé para su atención, como si nace normal, pero también todo el equipo de reanimación. No solamente que esté listo, sino que sepamos dónde están las cosas, que estén en orden de uso. Se recomienda tener una lista de chequeo porque como que a veces en la memoria cuando uno ya va a reanimar, uy, no está el tubo número 3 que necesita este bebé, número 3. Anda a buscarlo a UCI y ya mientras tanto no ha respondido a la producción como si más que se retrasa todo el equipo de formación listo en orden de uso y en buen estado de funcionamiento. Tenemos que probar que esté funcionando. Y también revisar la historia clínica. Conversar sobre todo se pelean los médicos con los odontólogos, con las nutricionistas, con las nutricionistas. Las nutricionistas están peleando con las enfermeras, las enfermeras se pelean con ellos, porque se pelean con las nutricionistas. Entonces yo no sé si hay, ustedes creen en la energía negativa, porque cuando nace el bebé en ese ambiente no se debe haber una energía negativa que existe. Pero no existe, porque yo veo que están peleando mucho. Las 4 preguntas prenatales que aconseja el curso de la Academia Independiente de Peso que vamos a seguir en el taller es saber la edad estacional. Tenemos que el prematuro tiene mayor riesgo de ser deprimido y de tener complicaciones. Por eso es importante saber si es prematuro, qué grado de comorbilidad tiene. Si el líquido amniótico es claro o es verde. En realidad hay niños normales que eliminan el meconio antes de nacer. Por un reflejo vagal, ¿no? Se presiona la cabecita. También el niño que nace por toalca, la situación toalca también tiene mayor probabilidad de eliminar meconio. El prematuro menos, los PICs, que generalmente son paternos y postales. Entonces, el líquido verde, lo que hay que hacer es aspirar todo lo que se pueda el factores de riesgo adicionales también, ¿no? Si la matriculación, el partos prematuros, la formación, etc. Y tenemos que ponernos de acuerdo en el manejo del cordón umbilical, porque antes se pensaba rápidamente, o sea, no hacía el bebé, se pensaba. Pero lo que se recomienda, y lo vamos a ver acá, es que se espere. Pero si nace el bebé mal, también se ha visto que es mejor esperar un tiempo para utilizar el cordón y se puede hacer unas primeras medidas sobre la mamá, pero no todos hacen eso. Cuando nace el bebé, no ya piensa, todavía se puso de acuerdo. Si nace bien, eso lo vamos a ver en el taller. Si nace bien, hace el protocolo, ¿no? Pero si nace mal, los 15 inmediatamente que te lleguen. Puede ser ese el acuerdo. El otro puede ser los 15 cuando yo te indique, porque yo voy a hacer las medidas iniciales
tratar de interpretar. Como leí una vez en el Chote, que se puso de moda un tiempo, el Chote, había un parte y una piedra que decía, antes de modificar a la naturaleza hay que conocerla. Y efectivamente, nosotros hemos hecho en ecología y en pediatría, sobre todo en pediatría, porque no entendíamos para qué tenía el niño o la mamá esas funciones, esos procesos. Entonces, el primer cambio que va a haber es la temperatura, ¿no? El feto está a la temperatura de la madre, que es 37 grados. Entonces, más bien, el feto se puede recalentar, digamos, entre comillas, porque tiene sus reacciones metabólicas que producen calor. Entonces, en realidad, la mamá, la placenta, la circulación materna sirve para disipar el calor de esas reacciones metabólicas. Entonces, el feto puede tener 37,5 y la mamá 37, entonces se disipa su calor, no se va a recuperar. Entonces, pero cuando nace, la gradiente de temperatura es alta, a pesar de que lo que nos recomienda es que tengamos el área, la sala de parto, entre 24 y 28, como dicen 23 a 26 grados centígrados, para que no haya tanta gradiente de temperatura. Ya después, una vez que nace el bebé a esa temperatura, hay mecanismos por los cuales pierde calor y debemos, según lo que hasta ahora hacemos, es evitar la hipotermia, ¿cierto? Entonces, la mayor parte del pérdida de calor en la sala de parto es por la evaporación del líquido amniótico. Entonces, hay que secar. Eso es lo que hacemos, para evitar que se enfríe, ¿no? Porque el líquido amniótico va a tomar calor del bebé para evaporarse. Así como el alcohol, ¿no? El alcohol es más rápido. Nosotros ponemos el alcohol acá, se evapora gracias a que toma calor, se enfría, como si enfriamos nosotros. Igualito va a ser, pero va a ser más lento y más dañino, digamos. Aunque se está usando con éxito la hipotermia, los niños que tienen un diagnóstico de es como una contradicción, ¿no? Pero el niño sano lo secamos. No le secamos las manos, el niño no seca las manos, digamos, para que sirve. Luego, otra forma de, o sea, como digo, la mayor parte del pérdida es por evaporación. Luego está la radiación y la convección, ¿no? O sea, por corrientes de aire. La convección son corrientes de aire, o sea, no debe haber corrientes de aire, la sala de parto debe estar con 4 ventanas cerradas, no debe haber aire acondicionado, ¿no? En la sala de parto. Entonces tenemos acá la radiación, que es hacia los objetos lejanos. Generalmente nuestros hospitales tienen mayor y son más frías, entonces habría que tener una calefacción para que la sala de parto esté como en 4. Y la otra es por conducción, o sea, hacia los objetos en contacto. Y para eso lo secamos con paños tibios, ¿no? Precalentados, como bien llamados. Y cambiamos el paño, ¿no? Porque si el paño al secarlo se moja, se queda mojado, sigue perdiendo calor. Pero lo colocamos y la piel sobre su madre. Y ahí lo secamos. Y ahí le cambiamos el paño y ahí lo evaluamos. ¿Llora o no llora? Este contacto piel a piel también evita las pérdidas de calor. ¿Por qué no evita las pérdidas de calor? Ahí también se ha descubierto que, miren, haciendo una termografía, esa termografía acá es de una mujer que no ha dado luz. Y la de la derecha de ustedes es de una puerta inmediata.
pero no son funcionales, no son para hacer la alimentación, ¿no? Y están rellenos de líquido, que no es el líquido amniótico, es un líquido que se produce en el pulmón. De ahí que se puede tomar ese líquido y medir su madurez, así que tiene factante, para ver si hay maduración hormonal. Este líquido entonces va a mantener también los alveolos sin estar completamente colapsados, ¿no? Porque imagínense, si estuvieran completamente colapsados los alveolos, interpretando la naturaleza, el recién nacido tendría que ser una presión enorme para poder respirar. No saben ustedes que han buscado globos, si el globo está completamente desinflado, para empezar a respirar, en cambio si le ponen un poquito de agua, entonces mientras se tomaba carnavales. Si le ponen agua y lo inflan después de que han distendido un poco el globo, es mucho menor fuerza que se tiene que utilizar. Entonces seguramente por eso el líquido está ahí, cuando el bebé nace, entonces se empieza a respirar y vemos cómo el aire va desplazando el líquido. Ya antes el líquido se ha ido reabsorbiendo. En las últimas semanas del embarazo siempre se reabsorbe la tercera parte, después en el trabajo de parto se reabsorbe la tercera parte, y ya cuando el niño empieza a respirar se reabsorbe otra tercera parte. Entonces más o menos un 10% es lo que va a ir a la faringe, ¿no? Al pasar el niño por el canal del parto y emite haciendo pulmoncitos en una parte. Antes se creía que era casi todo lo que se eliminaba por ahí, pero ahora se sabe que es un 10%, probablemente nada más. Entonces ya con las siguientes respiraciones se va a ir reabsorbiendo el resto del niño y el niño va a poder respirar normalmente. Entonces si nosotros ya le hemos puesto el dedo sobre la mamá y está llorando, haciendo la todavía no lo hemos puesto, como en este caso que ya está llorando, como lo va a poner la persona que terminó el parto. O sea, si llora o respira y tiene buen tono muscular, son dos signos en los que nos fijamos: llanto o respiración, ¿no? Bueno, el doctor Le Boyer, otro psicólogo que hace poco murió, decía que no le gustaba que los niños nacieran llorando, deben tener algún malestar, ¿no? Entonces quería que nacieran sonriendo. Entonces él inventó una técnica para que los niños nacieran sonriendo. Nadie le gusta eso, porque o habrá no sé alguna clínica, pero no le han hecho caso. Por ejemplo, así es lo que quiere pasar a un sitio de sí, así poco a poco, entonces el bebé nacía respirando, pero sin llorar. Sin embargo, nosotros más bien nos tranquiliza el llanto. Y llora, ¿verdad? Que le dije, está bien. Entonces, si llora o respira, también puede ser que esté respirando, pero ineficazmente, no es un boquillo. Es decir, ese niño necesita reposo. Que llora y tiene buen tono muscular, dos parámetros que vamos a fijar. El APGAR es un conjunto de 5 parámetros, no sé si lo conocen por el curso. Tiene estos 5 parámetros que como se cardíaca, respiración, calidad de color. Se toma, pero convencionalmente se toma al minuto y a los 5 minutos. Entonces no nos puede servir para determinar si vamos a reanimar al niño o no. Reanimamos al niño después de secarlo, llora y tiene buen tono muscular, no necesita. Pero si está sin llorar o sin respirar, tono muscular disminuido, necesita reanimación. Porque esperar un minuto para tomar el agua y decidir la reanimación como se hacía en otras épocas es mucho tiempo. No podemos demorarnos ese minuto. Pero sí, el APGAR nos va a servir porque si ya necesito reanimación, ya hicimos un minuto de medida de reanimación, al minuto tomamos el APGAR y vemos cómo ha evolucionado, cómo está ahora, y a los 5 minutos lo volvemos a tomar y vamos a ver si sigue mejorando o está mal. Entonces lo calificamos con este modelito al minuto, a los 5 minutos. Si está por debajo de 7 o más es lo normal, 7 es lo normal, entonces lo vamos a tomar, a seguir tomando cada 5 minutos hasta que sea 7 o más. Cuando es de 0 a 3 de calificación, se diagnostica como depresión severa, y de 4 a 6 como depresión moderada. Antes se le llamaba asfixia, pero cuando en
Estados Unidos se reunieron la sociedad de pediatría con la ginecología, porque los demandaban a los ginecólogos cuando el niño tenía después el desarrollo de un año, y entonces veían en la historia y decía asfixia moderada. Y decían, no, el ginecólogo es culpable. Pero no es asfixia, pues es depresión. La depresión puede deberse a una asfixia, pero no necesariamente se debe a una asfixia. Puede ser un medicamento le pusieron a la mamá, algo para bajar la presión, algo que le deprima al niño la respiración. Entonces, no ha tenido asfixia en ningún momento, porque siempre le ha estado pasando los síntomas con la paciente. Y cuando nace, entonces ahí nosotros lo reanimamos, y en ningún momento tiene asfixia. En cambio, el que tiene asfixia es el que ha tenido baja de deseo de oxígeno. Esto es lo que les contaba al principio, que era una de las cosas que hacíamos a todos los niños. Se empezó a hacer a los niños que tenían problemas y después se le decía a todos los niños, a todos los neonatos que les tiraban. Pero se ha visto que, primero, no hay necesidad de respirar. Y segundo, incluso puede producir alguna complicación, ¿no? Porque sobre todo ahí están estudiando con bombillas, pero en los hospitales generalmente tenemos sondas. Entonces, cuando pasamos la sonda, a veces hay personal que pasa la sonda, choca con la pared faríngea posterior y se produce un reflejo que termina el bebé en apnea y bradicardia. O sea, un niño que estaba sano y llorando termina como un niño y requiere alguna maniobra de reanimación. Entonces no se deben crear restricciones. Incluso en los protocolos para la reanimación, en los algoritmos, también nos ponen aspirar si es necesario. Cuando es necesario, cuando la secreción obstruye la vía respiratoria. Si no lo obstruye, no es necesario. Otro cambio es de la circulación fetal a la circulación neonatal. Acá vemos la circulación fetal como le llega la sangre oxigenada al feto y va hasta el corazón. Y miren, hay una circulación diferenciada. ¿Ya? Esta roja, esta sangre oxigenada se va por acá de frente, pasa miren la naturaleza cómo es, pasa el foramen oval, se va a la órbita izquierda del círculo izquierdo y de ahí se va a la otra. Y entonces, ¿a dónde va principalmente? Al cerebro y al corazón. Los órganos de los que depende el recién nacido. En este momento entonces, hay estos circuitos diferenciados que ya están desde la vida fetal. Claro, en parte va a llegar el hígado y después acá viene la sangre no oxigenada o producida que pasa de la última derecha al músculo derecho, que ahí pasa a la pulmonar, pero miren, no va en la vida fetal. Bueno, un 8 o 10% van a los pulmones para entregar los pulmones, pero cuando no funciona, van a sacarse por el conducto arterioso a la boca y ya se desintegra el resto del organismo y regresa a la presión occipital. Ya cuando nace el bebé se dan unos cambios, cierran las comunicaciones derecha-izquierda, utilizamos el cordón umbilical y entonces se establece la circulación de la vida. Esto ocurre en algunos minutos en forma funcional, pero ya orgánicamente el cierre demora varias semanas. Y aquí viene dentro de este cambio de circulación, entonces en qué momento utilizamos el cordón. Como les decía, ahora antes era inmediatamente, no se conocía, era interpretación de lo que ha hecho la naturaleza. Después de 1 a 3 minutos o cuando deje de latir se hace otra. ¿Por qué? Porque miren, esta es una gráfica que nos muestra el volumen sanguíneo del recién nacido, en la ordenada. Y en la abscisa tenemos el tiempo de transcurso, en horas. Entonces vemos que en el primer minuto aumenta el volumen sanguíneo del recién nacido, vemos
pasando todavía sangre de la placenta al bebé. Entonces el dibujante ha hecho algo, por ejemplo. Bien tercos son los adultos, los negros son bien tercos, que decimos que hay que más, pero no es el dibujante que analiza, no es la investigación. Entonces aquí tenemos la placenta está rojita y el bebé está pálido. Entonces le pasa sangre y se va poniendo de los ahí. En el primer minuto pasa más. En el segundo minuto ven que la curva se incluye un poquito, o sea, pasa a menor resolución, un poco menos, y ya en el tercer minuto casi nada pasa, ¿no? No aumenta mucho de aquí a acá, y en el cuarto minuto. Entonces, por eso es que se ha dicho 2 a 3 minutos, y algunos dicen hasta que deje de latir. Ya vamos a, siempre hay que estar alerta con las investigaciones, porque también hay el parto de robots, no sé qué, que deja que hasta que salga la placenta, pero eso no lo hacemos. Aquí el doctor nos dice, ¿no? El investigador, 2 o 3 minutos permiten una transfusión al recién nacido de 35 a 40 minutos por kilo. Miren, no hay nada despreciable, ¿no? Miren la cantidad, son 20 centímetros por kilo, yo tenía 80, o sea, la cuarta parte de lo que tenía, que va a la quinta ya cuando terminé. Entonces es importante ese volumen. ¿Y qué resultados tenemos? Que el niño lo hace. Vamos a ver acá. ¿Qué factores influyen antes de los resultados? Influye en la presión de las contracciones uterinas, la presión vascular de la placenta, influye también la respiración del bebé, la forma de la gravedad también influye, ¿ya? El parto vertical, que también estamos cerca de hacerlo, es la mejor manera de hacer el parto para las mujeres. O sea, si lo tenemos al bebé abajo, va a pasar más rápido la sangre que si lo tenemos. Ahora vamos a ver una gravedad. La gravedad influye, el tiempo, ya hemos dicho, ¿no? El tiempo de pensamiento influye, la respiración, o sea, esa presión negativa que hace el bebé hace también que se jale más sangre. Entonces todo eso influye que el resultado va a ser más glóbulos rojos, ¿no? Más reserva de hierro, y ese hierro va a servir para eso, ¿no? Para la mielina, la ferritina, o sea, no solamente para la anemia, sino también aún mejora la mielina, y eso a largo plazo da un desarrollo cognitivo mejor del niño. Entonces, estamos haciendo en el momento del nacimiento algunos procedimientos que van a ser cuya consecuencia se va a ver a largo plazo. Aquí tenemos cómo influye la altura donde ponemos el bebé. Algunos, por ejemplo, lo ponen nace el bebé y lo dejan ahí a nivel del perineo pensando que no va a haber transfusión, pero miren lo que hizo este doctor. Y aquí tenemos, ¿no? Al bebé cuando lo ponemos pie a pie, o sea, más o menos 10 centímetros por encima del perineo, vemos cómo pasa aquí la sangre en los 3 minutos que hemos dicho. Pero aquí, a nivel del perineo, igual pasa los 3 minutos. O sea, no hay por qué tener temor de ponerlo inmediatamente pie a pie, porque igual va a pasar ese transfusión. Ya recién a más de 50 centímetros o más, por encima del perineo, no existe ese doctor transfusión placentaria. En cambio acá, ya si fuera un parto vertical, cuando está por debajo de 30 centímetros, pasa más rápido. Es la misma transfusión, por 1 centímetro, pero en 2 minutos. Y está a 50 centímetros por debajo del perineo, pasa en 1 minuto. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Entonces debemos esperar para empezar el robo, porque la consecuencia es que cuando reserva de hierro, lo cual disminuye la anemia a los hijos, y que siempre nos dicen que en el Perú hay una gran proporción de anemia en los niños, y eso puede ayudar entonces a que no la haya. Aquí tenemos un gráfico en el que el doctor compara, ¿no? El deslizamiento aquí precoz, o sea, inmediato, niños de 2 a 3.000 pesos, y el pensamiento llamado tardío, ¿no? Que vendría a ser en los minutos, y con niños de 20 pesos. Y vemos el hierro corporal en la ordenada, y en la abscisa la edad en meses. Entonces vemos acá en las líneas verdes como cuando hace el pensamiento precoz tiene menos hierro corporal. Las líneas siempre cortadas, los niños, en las líneas con
qué hay de las reservas? ¿Se agotan o no se agotan? Entonces vemos cómo se agotan a los 3 meses en el primer número, a los 4 meses casi en el segundo, lo que se le utilizó comúnmente, y a los que se le utilizó, como se debe utilizar, le duró uno 6 meses y al otro le duró 8 meses la reserva de hierro. O sea, la van utilizando porque van creciendo, van produciendo hemoglobina, mayor necesidad de hierro para producir hemoglobina, porque la hemoglobina ha aumentado, y utilizan sus propias reservas. En cambio, el otro le tenemos que dar hierro frecuentemente. Lo malo es esa medida general. No voy a tienen que dar, a los 4 meses el ministerio tiene que darle hierro a todos. Una cosa que también me parece mal, pero bueno, es para, como tenemos problemas de salud pública de la anemia, ¿qué pasa en el domingo? Según las cifras de la ley de 2023, primer semestre, 43.6% de niños menores de 3 años o de 26 meses tienen anemia. Claro, no todo es anemia nutricional, pero han cambiado también los puntos de corte. Todavía no nos han dado la nueva cifra, porque yo sé que no lo tengo, pero el doctor González hizo un estudio de 25 distritos de Lima metropolitana y con el nuevo punto de corte de la OMS la cifra disminuyó al 25%. Por lo tanto, era más de 30, entonces hay que ver, ¿no? Eso también es un poco raro, ¿no? Antes llamábamos el equipo, pero ahora ya no se el equipo porque sea tarea del punto de corte. Entonces siempre hay que estar alerta a la investigación, a actualizarse, porque las cosas van cambiando según se van descubriendo las razones de la naturaleza. De un ambiente libre a otro casi libre de gérmenes, o casi libre de gérmenes a otro, colonizado o contaminado. Yo les decía, hemos visto en la foto y en esta también cómo el bebé nace a través de la vagina de la mamá que tiene gérmenes, junto al ano de la mamá que tiene los gérmenes más horrorosos que se pueda ver, y entonces porque la naturaleza se está contaminando ahí al recién nacido, horrible, porque el recién nacido se supone que está en un momento del desarrollo en que no se va a poder regenerar. El tipo de parto, el contacto piel a piel y el calor se van a determinar la microbiota del recién nacido. Ya sabemos que existen bacterias que más bien producen salud, o sea, nos defienden de las otras bacterias. Antes creíamos, ustedes son jóvenes, antes se pensaba que las bacterias producen enfermedades, según Pasteur. Tenía razón, pero también hay bacterias como la microbiota que nos ayudan a ser saludables, pero tenemos que tener la microbiota adecuada. Y en este caso, cuando el niño nace por vía vaginal, está pasando por lo que hemos dicho y adquiere los gérmenes de la madre. Son los gérmenes de la microbiota de la madre, ¿no? Ahí están los gérmenes. Y lo podemos ver aquí, también está adquiriendo los gérmenes de la madre que viene de su piel. Bueno, hemos hecho la base de las manos, pero ahí está realizando sus bebés, está sobre ellas y está adquiriendo los gérmenes de la mamá. Entonces tenemos el tipo de parto y el contacto piel a piel. Y el calor, porque antes se creía que era estéril, ¿no? La mamá se pensaba que era estéril. Encontraba gérmenes, pensaban que era del pezón, de la algola, que se había limpiado mal la mano. Entonces se ve que nada es estéril. O sea, lo que está bien tiene la microbiota adecuada. Entonces también ahí está adquiriendo. El recién nacido, si pasa por esto, va a adquirir la microbiota adecuada, tanto en el pie, en el faríngeo, en el oído, en el cordón, en el intestino. Pero si nace por cesárea va a ser diferente. Si no se le hace contacto final, se le lleva a una cuna del hospital, ojalá la hayan desinfectado bien, o si le dan una fórmula, también va a ser diferente la microbiota y no va a ser tan protectora como en el caso de que tenga esta secuencia, ¿no? Así lo vemos acá. Ahí está incluso el doctor con su herida, con su antibiótico.
la foto del bebé, ¿ya? ¿No? Pero bueno, el vínculo, algunas diferencias. El vínculo es el vínculo afectivo de la mamá hacia el bebé, lo diferencia así, contra el apego que es del bebé a la mamá. Entonces el vínculo afectivo se va formando incluso desde que la mujer ya piensa en tener un hijo, desde que lo planifica, no, acá no se planifica, desde que ya sabe, aunque no lo planifique, cuando ya sabe que está embarazada, ¿no? O si no, ya empieza a escuchar los latidos, a ver la ecografía, entonces eso se va reforzando el vínculo afectivo de la mamá. El bebé, no sabemos qué pasa cuando está intraútero, pero cuando nace se produce el inicio o la continuación puede ser del apego. ¿Qué es el apego? El apego es esa necesidad básica del recién nacido de mantenerse junto a su madre. Lo hemos visto en el cervatillo, ¿no? Cómo no se fue a divertirse, ¿no? Ahora sí no encontrar a mis amigos, ¿no? Se fue a lactar de la mamá. Entonces, ya se sabe que antes que yo tenía la primera hora, sino las primeras horas después del nacimiento, constituye un periodo crítico. Algunos autores dicen periodo sensible. Sensible quiere decir que se puede paliar, se puede realizar. Pero crítico es algo que se pierde esa oportunidad y ya no se puede reemplazar. Depende de la investigación, nos va a quedar mejor eso. Es un periodo crítico, es un periodo en el cual es necesario que se produzcan ciertos hechos claros, ¿ya? En el cual las neuronas están implícitamente preparadas para recibir nuevos estímulos, como decía el doctor, pero tienen su finalidad, no tienen la finalidad de la supervivencia del individuo, la supervivencia de la especie, y no solamente la supervivencia sistemática que venga a conocer, sino que tenga la continuación, digamos, que puede ser gestación de un desarrollo conjunto. Y aquí vemos que los cisnecitos, ¿no? Después de que el huevo eclosiona, entonces los cisnecitos, las aves en general, siguen al cuerpo grande que se mueve, ¿no? Generalmente la mamá está en el nido, entonces la mamá se va y aquí como vemos, la mamá está siguiendo al papá, no se puede ir más chicos, entonces la mamá sigue al papá, pero los cisnecitos siguen a la mamá. No son fotos típicas, ¿no? Se ven. Esto se llama impronta. Lo descubrió el doctor Conrad Lorenz, que estudiaba medicina y tratamiento de la universidad. Y ganó el premio Nobel por eso. Pero si se produce un cambio, en el ambiente, o sea, el primer cuerpo grande que se mueve en el nido, no es la mamá, sino otro animal, como en este caso el perro, ellos siguen su instinto y siguen a ese cuerpo grande. Pero ahí, ¿qué pasa? Su supervivencia está en riesgo, ¿no? Aunque ahora veo en YouTube que el perro sigue al gato, los gatos siguen al ratón, ese perro, de repente está siguiendo la evolución, ¿no? Porque antes el perro perseguía al gato y el gato perseguía a los ratones. Entonces, puede ser que haya una evolución que está continuando, al final el perro va a hablar, no sé. Pero un cambio, por ejemplo, en el ambiente como va a ser que, porque miren, esos son patitos, pero bonitos. Entonces, si son patitos, el perro no se ve a nadar, ¿no? Los perros en general, están con los labradores, no les gusta en ese lado. Entonces, de repente, estos patos no sé si se van a nadar instintivamente o tendrán que la mamá enseñarles, pero por si son pollitos, hay una canción que dice que la mamá le da el alimento, ¿no? Al pollito.
esta guardaplotas, también cuando él investigaba, a veces era el primero que se movía y miren ahí los gansos que están siguiendo, ¿no? Y él está consiguiendo el alimento para los gansos. Es el que ganó el premio Nobel por descubrir impronta. Claro, nosotros que somos otro level, entonces no puede ser impronta, y nosotros es apego. Es lo mismo que es apego. Entonces, para el recién nacido, ¿cuál es el ambiente adecuado? Su madre es el ambiente. No debemos separar de la mamá porque durante el embarazo estaba ahí. Entonces, el contacto piel a piel es un imperativo biológico. ¿Qué es un imperativo biológico? Es una ley de la naturaleza que los animales cumplen. Y miren, no solo los mamíferos, miren, allá hay reptiles, no hay miedo a los reptiles, es un medio de muerto, pero ahí está la reptil con su reptilito, pegaditos, ¿no? Cuando nosotros no aquí sí, ya hemos hablado de las aves, pero una vez escuché una autora que decía que hasta las arañas, pero no es que decía 40 días con arañas, después de las 7 arañas. Entonces, es una ley pues, de la naturaleza. Entonces, ahí, mire, todavía algunos la tienen más fácil, ¿no? Porque como vimos en Cervatillo, que iba con la mamá, porque ya estás caminando, pero nosotros no, los pequeños, ¿no? Entonces, aquí tenemos otro que es la gorila con su gorilita. El gorila todavía tiene la ventaja de que no solamente se puede enfrentar con los brazos, sino hasta con la cola. No, el gorila tiene con la larga. Los monos que tienen con la larga, no sé de qué es, pero hasta se prenden ahí de la mamá con la cola, todo está en la cara. Entonces, de repente de abajo, bueno, que la hay, que no sé. Miren, hasta la que está en el agua, ¿no? Ahí está la zarigüeya, es marsupial, miren, tiene un tiempo a la bebés en el saco de nosotros, y después están ahí sobre todo, sigue experimentando. Entonces, en ese periodo se establecen dos conductas de supervivencia. Una es el apego, necesidad de la cría de permanecer junto a la madre. La madre tiene la lista, bueno, ahora por la ideología de género, hay trans que como lactancia materna, que es la otra conducta también es de supervivencia, ¿no es cierto? El alimento tiene lactancia para la salud. Además, la lactancia le da el calor, tiene una gran cantidad de defensas, es parte de su sistema inmunológico. Una doctora que falleció en el liceo decía, ¿no? Que al niño que no se le da la lactancia materna es un niño inmunodefinido. El sistema inmunológico del recién nacido es él va a salir a la mamá. Entonces ya cuando el sistema inmunológico va desarrollando hasta la forma adulta, el desarrollo del adulto, entonces se produce el distéticas. La lactancia, entonces dicen estos autores que se establece a través de una serie de estímulos sensoriales completos, mutuos entre madre y recién nacido. Y aquí yo lo pongo porque aquí dice estímulos sensoriales, que antes se creía que el recién nacido no veía, no olía, no sentía, no escuchaba. ¿Ya? Entonces era selva artificial. Se movía así, pero mira, estos sentidos no solo llevan al bebé hacia el pecho para la lactancia, sino que sirven para reconocer a la madre y así facilitar el apego.
líquido amniótico que está en la mano del bebé, ahí está chupando su mano, que son movimientos que hace el bebé, y está oliendo y saboreando el líquido amniótico. Y eso lo guía hacia el pecho de la mamá. Una doctora que investigó creo que cuando se le secan las manos, se disminuyen los movimientos mano-boca y retrasan la marcha del niño hacia el pecho de la mamá. Entonces se recomienda y además también se le preguntaba, se hizo una encuesta entre los recién nacidos, qué pasaba con eso y eso. No me están escuchando, eso no puede ser. Lo que hicieron, el trabajo que hicieron fue limpiar el pecho de la mamá, ¿no? Para ver si porque el líquido ese amniótico se parece al olor de la leche o al olor de las glándulas de Montgomery, de las glándulas perialveolares. Y entonces cuando el niño está chupando y oliendo el líquido, después ya sabe a dónde dirigirse para tomar la leche. Y como no se hizo encuesta, sino lo que se hizo un trabajo donde limpiaron un pezón de la mamá y los niños se dirigían hacia el otro. Entonces se vio claramente que el niño prefería el pezón que no tenía limpiado. Luego tenemos el oído. El feto ha estado oyendo la voz de la mamá. ¿Ya? Hay un trabajo en el que leí que incluso podría reconocer no solo la voz de la mamá, sino la musiquita de la serie de televisión, de la telenovela que la mamá había estado viendo durante los meses últimos del embarazo. Entonces puede reconocerlo, no cambia su y la mamá pues le habla, le canta durante la gestación y entonces él va escuchando eso. Pero de todas maneras lo reconoce. Aparte de que está escuchando los latidos del corazón de la mamá, o sea, bien ahí está escuchando también los latidos y eso lo tranquiliza, ¿no? Porque sigue pues con su mamá. Y la vista, ¿no? La vista es que hemos visto que es menos desarrollado, pero esa distancia, 25-30 centímetros de los brazos de la mamá a la cara de la mamá, que permite al bebé conocer la cara de la mamá, ¿no? Y relacionarla con la voz y saber que esa es la persona con la que ha estado en el embarazo. Entonces reconoce la mamá. Eso no solamente se ve así como les digo que hay contacto visual, sino se ha visto en electroscopía de rayos cercanos al infrarrojo, los exámenes de este tipo modernos. Se ha visto que cambian, se activan ciertas zonas del cerebro cuando el bebé ve a su propia madre. Y viceversa también, cuando la mamá ve a su propio bebé, se activan ciertas zonas que no se activan cuando ve a otros bebés. Entonces, todo eso es bien importante. Entonces, el contacto piel a piel también disminuye el estrés del nacimiento y eso se ha medido con los movimientos porque son en saliva del recién nacido. Porque en saliva para evitar el estrés que produce la punción. Entonces, aquí vemos la curva, como de todas maneras el parto produce un estrés, por cierto, el nacimiento. El propulsor está más alto de lo normal. Y bueno, siempre un estrés moderado, por ejemplo, está bueno. Si yo les digo, al final de tomar un examen de la clase, un estrés. Pero si les digo, en la próxima clase les tomo una prueba, ya se estresa un poquito, pero eso lo podría estudiar. Estudio para sacar muy buena nota. Entonces el segundo estrés es un estrés favorable. En este caso entonces hay un estrés de parto, pero cuando nace el bebé ya va bajando los corticoides, pero vemos acá, miren, ¿no? Que los separamos, siguen aumentando, que vuelven a aumentar los corticoides, dicen los corticoides que aumentan a veces a niveles tóxicos, que pueden producir mucho daño neuronal. Y aquí mantiene la cifra amarilla y la cifra representada por la línea amarilla, el bebé sigue en contacto piel a piel, si se hay equilibrio. Baja los corticoides. Estas son las cifras. Hemos dicho que el contacto piel a piel facilita el apego seguro y produce el comportamiento maternal. ¿No? Es decir, que la oxitocina tiene también esa función, que se ha visto en animales más claramente. Pero también en humanos se ha visto, hay una psiquiatra perinatal que hay
lo quiera, pero la crianza va a ser más fácil cuando la mamá ha tenido esta gran producción de oxitocina. Va a entender mejor y va a ser más fácil de entender las necesidades y de su bebé y satisfacerlas. De hecho, este trabajo en algún caso al año de edad comparó esta autora varios grupos y vio que los niños que permanecían en contacto piel a piel por 2 horas tenían mejor, la mamá tenía mejor sensibilidad hacia las necesidades de su bebé. Incluso ya hay otros trabajos que desde los 3 meses ya las que han tenido contacto por 2 horas tienen mayor interacción con su bebé, lo acarician más, lo cargan más que las que no han tenido. En este caso fue un año después que lo hizo con videos, ¿no? Y veo que también el bebé tiene una mejor autorregulación de sus sentimientos, ¿no? Porque se frustra menos o resuelve mejor sus frustraciones. Una persona que es chiquitito, no humano. La interacción entre la madre y el niño también fue mejor cuando hubo un contacto 2 horas. En segundo lugar, medalla de plata llegó el que estuvo, el que lactó dentro de las primeras 2 horas, aún cuando su bebé estaba vestido. Y por supuesto, los que más se perjudicaron fueron los que fueron separados. Ya porque el tercer grupo fue separado a las 2 horas y luego volvió a juntar. El cuarto grupo lo separaron mucho más horas y el alojamiento conjunto no compensó esa diferencia entre los grupos. Otro cambio que hay es la nutrición o la alimentación. Obviamente otra vez la placenta, ¿no? La orquesta, también cumple con la alimentación del feto. Y aquí el recién nacido debe pasar de la placenta a la glándula mamaria, ¿no? Eso es lo que está dictaminado por la naturaleza. Entonces, el contacto piel a piel tiene otra función también. No le llamo ventaja porque son funciones que establecen la naturaleza. Entonces, estimula los reflejos de la lactancia. Si esta doctora Wickstrom, creo que todos lo hemos visto, ¿no? Pero ella lo reportó, ¿no? Que tiene 9 etapas. Uno es el llanto. El niño llora cuando nace. Luego ahí tienen el tiempo también de promedio que se relaja, parece que se fuera a dormir y se despierta. Ahí miren, se está chupando la manito, entra en actividad, mueve los hombritos, mueve la cabecita y otra vez parece que va a descansar. Y luego empieza el arrastre al pecho, o sea, se estimulan los reflejos del recién nacido. Se llaman reflejos primitivos, pero en realidad no son reflejos primitivos para mí, son reflejos que se usan porque al estar echado el recién nacido se le estimula, por ejemplo, el dorso del pie, es el reflejo del escalero, ¿no? Entonces, para hacer el examen clínico, ¿qué hacen? Con un calor o con una cama, o sea, le ponen trabajar en el bebito, hacen que roce la cama, el dorso del pie y el bebito. Si está sobre la mamá, va a arrastrarse, va a ir hacia el pecho. Luego también el reflejo de la marcha, si los recién nacidos internos pueden hacer algo grosero, entonces pueden estar con el pie, con la planta completamente sobre la mamá, y eso estimula el reflejo de la marcha y avanza. Entonces, si lo ponemos en el abdomen del recién nacido, va a avanzar en algún momento, tampoco hay que forzarlo ni, ¿no? Miren aquí, ya llegó al pecho, a los 36 minutos se vuelve a poner por medio de empezó el arrastre y a los 43 minutos se familiariza con el pecho, lo lame, hace que haya más oxitocina, baja, el calostro funciona, a los 62 minutos funciona. Y a los 70 minutos ya se duerme. Entonces, lo